Les decía que la clase pasada hicimos un trabajo práctico y lo dejamos pendiente, ¿se acuerdan? Sí, profe. Es muy importante que practiquemos esto porque ustedes ven que tiene un nivel de dificultad eh, cierto, ¿verdad? La parte morosa es un poco más complicado que o sea, la parte de la deuda es un poco más complicado que la parte de dividir los bienes a favor que tienen cada uno. Bueno, te cuento que siempre ha sido así. Mirá que son años de dar familia, ¿no? Pero siempre estuvo este tema de las dificultades que trae entender pasivo. Antes era más complicado, pero ahora lo podemos resumir así. En el caso se va a ver un poquito más claro, pero el tema es así. Nosotros tenemos prácticamente 13 términos para los aspectos del pasivo de la comunidad. Deudas, cargas y obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres conceptos, tres términos? Deudas se le llama al pasivo que los cónyuges asumen durante la comunidad con terceros. Recuerden ustedes que el principio general es que cada cónyuge responde con sus bienes propios y gananciales por las deudas que contrae. La excepción la constituyen. 461 vimos que eran las necesidades ordinarias del hogar, los gastos de mantención y educación de los hijos. Y también tenemos la mantención, los gastos de conservación de los bienes gananciales que se pueden cobrar al otro cónyuge, o sea, al que no contrajo la deuda, pero solamente sobre sus gananciales. Estas son las situaciones que se dan durante la comunidad. Entonces, el esquema sería, vigente la comunidad, los cónyuges contratan con terceros. Cada uno responde por sus deudas y bajo situaciones excepcionales el tercero puede demandar al cónyuge no deudor cuando se dan los supuestos del 461 y del 471, creo, no, ahora no me acuerdo, 472, segunda parte. Me quedé pensando. ¿Cuándo aparecen las cargas y las obligaciones? Recién cuando comienza la liquidación de la comunidad. Cargas, que enumera el 489, son todos los gastos que debieron hacerse con dinero ganancial durante la comunidad. Mientras que el 490, que habla de las obligaciones, enumera todos los gastos que debieron haberse pagado con dinero propio. De modo tal que si con dinero propio se pagaron algunos de los gastos que menciona el 489 o con dinero ganancial alguno de los gastos que menciona el 490, aparecen las recompensas. Eso que estuvimos viendo con calificación, si uno pagó con dinero que era de la comunidad y una deuda propia, recompensa a favor de la comunidad, bueno, eso que vimos se da específicamente durante el proceso de liquidación de la comunidad. La clase que viene, sin perjuicio de empezar a ver hoy un poco el tema de disolución, la clase que viene vamos a ver con más detalle la cuestión de cómo se calculan las recompensas y cómo se llevan adelante. Entonces, durante la vigencia de la comunidad, los cónyuges contraen deudas con terceros. Durante la disolución de la comunidad y hasta la efectiva partición, nosotros tenemos que ver si existen recompensas.
la petición de recompensa corre a cargo de quien la reclama y que además debe probarla. 491. Y el 491 además indica que aquel cónyuge que recibió dinero propio y no lo invirtió o lo reinvirtió, se presume que lo gastó a favor de la comunidad y tiene derecho a recompensa. Pero es cierto lo que estás comentando, no es tan sencillo terminar de comprender el mecanismo del pasivo de la comunidad y era común que haya confusiones, sobre todo porque en el régimen anterior hubo una evolución en doctrina que había que conocer porque la solución no estaba en la ley, la solución estaba en los libros y después de los libros en la jurisprudencia. Ahora tenemos el panorama bastante clarito. ¿Están viendo el caso? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver punto por punto y vamos resolviendo la cuestión. Nosotros tenemos el matrimonio de José Antonio y Carla, recuerden ustedes que duró 10 años, se casaron, si mal no recuerdo, en abril del 2018, del 2008 y él falleció en diciembre del 2018. No tuvieron hijos, José Antonio tiene hijos de un matrimonio anterior, él era comerciante, recuerden ustedes que al año siguiente de haberse casado con Carla, recibió por herencia un comercio de venta de electrodomésticos con sus hermanos, el cual después él adquirió pagándole las cuotapartes a sus hermanos, y ella es odontóloga y tiene su consultorio. A la muerte de José Antonio estamos en la discusión acerca de la calificación de los bienes y las recompensas. En este momento vamos a ver cuestiones relativas al pasivo, pero también a la gestión. Nosotros la clase pasada vimos por los artículos 469 y 470 que los cónyuges tienen libertad de gestión con respecto a sus bienes propios. Identificamos 3 actos que se realizan sobre el patrimonio, actos de disposición que se caracterizan por aquellos que disminuyen el patrimonio, incluimos también todo acto jurídico como los derechos reales de garantía, prenda e hipoteca, como actos de disposición, porque si bien el bien no sale del patrimonio, el ejercicio del derecho de dominio queda limitado por la existencia de este derecho real de garantía. Yo no puedo vender una propiedad hipotecada sin autorización de mi acreedor, lo mismo que un automotor que está prendado. Los actos de administración son los actos que por lo general nosotros diariamente llevamos adelante, son aquellos que persiguen hacer rendir los frutos a nuestro patrimonio. Hablamos del ahorro, del cobro de rentas, las ventas de un giro comercial, de un giro agropecuario. Luego vimos que el tercer tipo de actos se llaman de conservación, conservatorios, que pueden ser de conservación material, como tener en buen funcionamiento un vehículo, en arreglar las máquinas que se rompen, en arreglar la casa, es decir, aquellos trabajos indispensables que mantienen en buen estado los bienes. Pero también vimos actos de conservación jurídicos, es aquellos que van a conservar nuestros derechos dentro del patrimonio, ya sea para evitar que alguien que posee un bien nuestro se lo termine quedando, cortando la usucapión, como reclamando una indemnización laboral, como reclamando un incumplimiento contractual, como reclamando una responsabilidad extracontractual. Sobre esa base, bueno, el 469 habla de la libertad que tienen los cónyuges en la gestión de sus bienes propios. Los pueden disponer, los pueden conservar, los pueden administrar como ellos les parezca y por supuesto no tienen que rendirle cuentas al otro cónyuge. Con respecto a los gananciales,
En general también es así si hablamos de los bienes muebles, pero cuando hablamos de los bienes gananciales registrables, ahí vimos que el 470 impone limitaciones. En la enumeración que hace el 470, que incluye incluso las promesas, o sea, lo que conocemos como boleto de compraventa, la ley obliga a que concurra al acto de disposición al cónyuge que no es parte del negocio jurídico. Si uno de los esposos quiere vender un inmueble ganancial, el otro cónyuge tiene que estar en el acto y en el acta misma, en la escritura, tiene que prestar su conformidad, su asentimiento, dice la ley, ¿no? Dijimos que asentimiento en realidad es una autorización, mientras que el consentimiento es propio de la parte que participa en el negocio jurídico. Si esto no se da, lo que va a ocurrir es la nulidad del acto jurídico, esto solicitado por el otro cónyuge, el no disponente, dentro de los 6 meses de haber conocido el acto que no se lo consultó. Si el cónyuge se niega a prestar su asentimiento o no puede, entonces vamos a pedirles autorización al juez, de tal manera que nosotros podamos llevar adelante este acto jurídico. Bien, con esto vamos a resolver esta segunda parte del caso de José Antonio Carla. Dice, a principios del 2013, José Antonio, por problemas financieros, vende a un tercero el 35% del fondo de comercio, así como la camioneta, todo ello sin que se entere su esposa, puesto que no la quería preocupar con sus inconvenientes comerciales. Punto 1. Carla consulta a usted en tiempo oportuno si en las ventas del punto 1 debió requerirse su asentimiento y en su caso si puede recuperar esos bienes. Bueno, ¿qué responden ustedes? Respecto a la camioneta, yo puse que sí los podría recuperar porque debía haber asentimiento. Pero respecto al comercio, tengo una duda porque dice 35%, que era la parte que, o sea, si bien es un bien propio para José Antonio porque él lo había heredado y después lo extendió, Tal cual. está hablando de un 35%, que es la parte que le toca primero. O sea que Sí. ahí Además ya no hay sé. una... Sí, está bien, porque el Fondo de Comercio es propio y él por el 469 con el Fondo de Comercio hace lo que le parece. De todas maneras, acá hay otro problema, porque el Fondo de Comercio no es en rigor de verdad un derecho registrable. El Fondo de Comercio se publicita, pero no a los efectos de la publicidad de la adquisición de un derecho, sino como una forma de poder avisarle, por ejemplo, a los acreedores que se cambia de titular. Es como la cesión de derechos. Bueno, pero la cesión de derechos también tiene una finalidad. La cesión de derechos cuando se debe notificar la cesión de deuda, por ejemplo, de crédito, perdón, no de derechos. En la cesión de crédito, recuerden ustedes que hay que, en principio, notificar al deudor cedido. Pero en este caso el Fondo de Comercio para la validez de la transferencia no requiere de la inscripción en ningún registro de aquellos que el 470 es el que enumera, que son típicos registros donde no solo queda asentada la operación, sino que directamente se notifica el cambio de titularidad. Con lo cual, ella lo único que puede recuperar es la camioneta, si pide la nulidad. 2. El Profe, hogar... Sí, le escucho. le hago una consulta, ¿no? Sí. Claro, había dicho fondo de comercio, no lo había observado bien, yo entendí comercio. En el caso de lo que él haya vendido haya sido el inmueble, ¿no? El comercio. Sí. Él debía recompensa por el 70%, si mal no me acuerdo que habíamos visto la vez pasada, porque él extendió, él tenía un porcentaje con sus hermanos y él lo extiende al total del comercio. Si uno vende ese porcentaje que tenía, ¿no? Ella podría haber pedido
algo, habría podido hacer algo. No sé si se me entiende lo que De quiero decir. vuelta, a ver, partamos, retrocedemos. El fondo de comercio, a ver, la discusión del fondo de comercio quedó zanjada cuando se dijo que no es lo que corresponde inscribir no es el fondo de comercio, sino eventualmente, por ejemplo, si el fondo de comercio implica la disposición del bien inmueble, imaginemos que yo no solo vendo el fondo de comercio, también vendo el local. Bueno, el local, al ser un inmueble, requiere de su registro. Entonces ahí sí, si fuese ganancial, tengo que pedir a mi cónyuge que participe dando el asentimiento. Por eso no entendí exactamente a dónde apuntabas. Reitérame si sos tan amable. Claro, pues sí, porque si fuera ganancial estaríamos hablando, demos el ejemplo, ¿no?, de que el 100% del comercio era ganancial. Pero acá hay un 30% que al ser por herencia es un bien propio. No, Siempre hablando del inmueble sí, en sí. entiendo, pero aún vos fíjate, claro, si fuese ganancial, tampoco requeriría el asentimiento, insisto, porque el fondo de comercio, en principio, no es un derecho que deba registrarse. Quizás Yo hablo podríamos. del inmueble, No, como si el, inmueble, no como fondo de comercio, como no, inmueble. claro, como si el inmueble es ganancial, no hay ninguna duda de que si la transferencia al fondo de comercio implica transferir la propiedad del inmueble, mira, yo tengo un amigo que transfirió el fondo de comercio de una confitería muy importante de la avenida Córdoba, pero él mantiene la propiedad del inmueble. Eh, Claro, pero en este bien, el 30% del local le corresponde a él como bien propio. Y el 70% él lo extiende, o sea, él le compra a sus hermanos no, pero con recordemos, dinero. Sí, recordemos, eso era mi duda. recordemos que es propio por la teoría del condominio, ¿sí? Sí, Eh, cuando uno adquiere las partes indivisas de un condominio originariamente propio, aunque emplee mayor dinero ganancial, sigue siendo propio porque ese es el origen del derecho. Recordemos que el condominio es un derecho preindiviso de varias personas sobre una misma cosa. Es decir, que todos son propietarios. Si el origen, si en origen la adquisición fue propia, cuando se adquieren más las partes materialmente indivisas y queda en cabeza de un solo condominio que se convierte en el titular del dominio, sigue manteniéndose propia. Ojo, acuérdense que tenemos dos tipos de aumentos en las cosas, el aumento material, pero también tenemos el aumento ideal, que es este caso. Recuerden que nosotros habíamos calificado al fondo de comercio que le adquiere a los tres hermanos como propio por este principio de accesión ideal. ¿De acuerdo? bien, bien, perfecto. Bueno, dice, el hogar familiar fue adquirido en el año 2011 por Carla pagando el 50% del valor con el dinero obtenido por la venta de la panadería y el saldo de precio con una hipoteca. Omitió cumplir con los requisitos del artículo 466 y del artículo 470. ¿Qué es lo que decía el 466? Que tenía que Lo que no se en el declare como título. propio era ganancial. Claro, la cuestión es que si yo no incluía en el 466 las manifestaciones que hacen al carácter de propio, debe considerarse ganancial el bien. Ahora, si ella omitió esos requisitos
y estuviese vivo José Antonio, ¿ella puede probar que el bien es propio? Hola. ¿Me escuchan? No creo. ¿Sí se escucha? Sí, profe, lo escuchamos. Yo no estoy pensando nada más. 466. El 466 dice que todos los bienes existentes a la disolución de la comunidad son gananciales, salvo prueba en contrario. No, si estaría vivo él, no, porque dice que no alcanzan con la confesión solamente. No alcanza Claro, con no. la confesión, no, por supuesto. O sea, si está vivo no Pero importa si Pero el problema, con ¿cuál el, es acá? el que no declaró que puso dinero propio. ¿Quién tiene enfrente ella en este momento? él tendría que tener ella tiene los hijos de Claro, tiene a los él. herederos, Claro. de José Antonio. Y los herederos con respecto a Carla son terceros, aun cuando puedan ser hijos de ella, son terceros. Entonces, ella se encuentra en un grave problema porque no puede probar ante terceros el carácter propio. Es decir, que ese bien ingresa a la sucesión como un bien ganancial. Ahora, con respecto al 470, tal vez no tenga demasiado sentido discutir. Pero ¿por qué se habla del 470? Porque ella dice, el 50% lo compró ella con valor con la panadería, o sea, un 50% de carácter propio, y el resto el saldo de precio a través de una hipoteca. Se supone que ella hipoteca un bien que termina siendo ganancial. Pero la discusión en este punto está dada por el tipo de operación. Es decir, que nosotros decimos, por el 470, todo acto de disposición sobre bien ganancial debe ser, requiere de la participación del otro cónyuge. Está bien que acá además tenemos otro problema. Fíjense que el 50% lo hace con dinero propio, pero el otro 50% lo hace con dinero ganancial, porque la hipoteca la irá pagando con dinero ganancial. En consecuencia, tenemos un primer problema que no lo tratamos acá, pero el problema estaría dado por calificar el hogar familiar, si es propio o es ganancial, con el doble problema que ella tiene. El problema que ella tiene es que omite el 466. En consecuencia, ese bien siempre va a quedar ganancial. Ahora, volviendo a la cuestión del 470, la doctrina sostiene, alguna parte de la doctrina, que cuando yo hipoteco un bien, pero ese bien se incorpora a mi patrimonio, no es un acto de disposición, sino es un acto de administración, que es lo que normalmente nosotros solemos hacer. Nosotros hipotecamos para adquirir una propiedad. En otros países, la hipoteca es para un crédito de consumo, como el caso de Homero Simpson, ¿no? Cuando le dicen de las hipotecas que hipoteca la casa para hacer una fiesta. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Normalmente en nuestro país la costumbre es hipotecar para adquirir. Y entonces parte de la doctrina, me acuerdo que Zanoni y Beluccio sostenían eso, la hipoteca de adquisición o la hipoteca de incorporación no debería requerir del 470. En ese momento
era el 1277 del Código Civil. No requeriría el asentimiento del otro cónyuge porque se trata de sumar un bien al patrimonio. Acá me viene el aviso de que me quedan 10 minutos. Cuando se termine el tiempo, nos reconectamos, ¿de acuerdo? Perfecto, profe. Sí. Bien, Se dice ingresa Carla. a este mismo link, ¿no? Sí, sí, el mismo. Salimos y volvemos a ingresar. Sí, nos reconectamos. Carla. Lo pueden pasar en el chat porque cerré el Blackboard y perdí el link. Sí, eso iba a hacer, ahora lo paso. Bueno, Gracias, no pasa Nico. nada. Dice, Carla contrata un electricista para cambiar los cables de la vivienda. Como no quedó conforme con el trabajo realizado, no completa el pago del 60% de los servicios al electricista. Estamos hablando en el año 2011, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿cuáles serían los argumentos del electricista para reclamarle el pago del servicio al amigo José Antonio? Si ustedes fuesen abogados del electricista. Es que lo que hizo era lo que diferenció hace un ratito, es como un gasto necesario para la casa, por lo tanto, de no pagar Carla, debe hacerse el cargo su pareja. Está bien, pero además tenemos otro argumento. ¿Qué no haría poner enriquecimiento sin causa? Claro, también puede ser. También aprovechamiento útil, de todas maneras está absolutamente claro por la ley. Pero además, ¿saben qué? Nosotros no entramos a la discusión, aunque quedó así, que el hogar familiar, al haber sido adquirido por Carla con un 50% propio y un 50% ganancial mediante hipoteca, resolvíamos con apoyo en la mayoría de la doctrina que cuando hay partes iguales de dinero propio y ganancial debemos aplicar el 466, o sea, la presunción de ganancialidad. Así que lo que podría discutir el electricista es que al ser el bien ganancial, él tiene derecho a reclamarle a la esposa, perdón, a José Antonio, sobre los bienes gananciales de José Antonio, ¿sí? Es la situación del gasto 472, ¿no? Fíjense bien, creo que es 472, donde dice que los gastos de reparación de los bienes gananciales pueden ser reclamados al cónyuge que no contrató, siempre limitado a los bienes gananciales. Acá no tengo el código acá. 472 dice ausencia de prueba. ¿Dónde está? Fíjense si el 471 o 72, el principio de autonomía de la responsabilidad ante las deudas, que cada cónyuge responde con sus propias deudas. Ahora no tengo a mano el código. El 467 será, que dice cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Muchas gracias, el 467. 467. Podrían haber elegido, porque antes, es casual, porque antes todo este régimen estaba en los artículos 1267, 1272, ahora está en el 467. Podrían haber puesto otros números, así no. Este profesor no se confunde entre un código y otro, ¿no? Parezco la película Dark, no sé si estoy en el código de Vélez o en el código civil y comercial. Voy y vengo. Bueno, pero en este caso, nosotros como abogados del electricista y estudiando los títulos del hogar familiar que compró Carla, vamos a reputar lo ganancial de modo tal de que nosotros podamos ir contra José Antonio invocando el 467. Pero también dijimos
que podemos invocar necesidades del hogar, ordinarias del hogar. El rubro necesidades del hogar es un rubro muy amplio, muy amplio, porque no solo incumbe a los gastos de vestimenta, habitación, alimentación, sino también situaciones como, por ejemplo, honorarios en casos penales, gastos médicos de urgencia, hasta se consideró que era una necesidad del hogar los gastos de reconciliación que uno de los cónyuges asumió, aunque la reconciliación haya fallado, ¿no? Creo que les conté el caso, es un matrimonio que se separa de hecho, ella viaja al exterior, donde vive, en realidad donde pertenecía, ella era de origen francés, luego entre ellos intentan llegar a un acuerdo para volver a vivir juntos, ella regresa al país, pero no paga el viaje, y la compañía aérea lo demanda a él, al marido o al ex marido, alegando que tiene que pagar el pasaje en su totalidad porque es una necesidad del hogar. El señor se negó y la Cámara Civil dijo justamente eso, que el señor debe pagar porque los gastos de reconciliación, aunque fallidas, son necesidades del hogar. En otro caso se trató de un juicio de divorcio donde fue declarado culpable el señor, culpable de adulterio. Él engañaba a su esposa con su socia, eran abogados. El señor perdió el juicio, fue declarado culpable y quedó condenado al pago de alimentos. Él se casó con esta segunda señora y como dejó de pagar los alimentos a la primera esposa embargó los honorarios de la segunda esposa del señor depositados tras un juicio para cobrarse los alimentos que le debía al ex cónyuge, y la Cámara Civil le dio la razón a la primera esposa, algo así como la venganza de la bruja, ¿no? Le metió la mano en el bolsillo y le sacó los honorarios a la segunda esposa, porque la Cámara dijo que los alimentos que un cónyuge debe son necesidades del hogar. Ahora esta solución está específicamente tratada incluso en el 489 y 490. Punto 4. El punto 4 está conectado con el punto 3. Dice, si él hubiese pagado la deuda anterior con las ganancias de su negocio, ¿hubiese habido recompensa? O sea, él le paga al electricista con dinero ganancial. ¿Podría haber reclamado recompensa? No, Claro. ¿Por qué, Esteban? porque sigue siendo ganancial, porque la deuda era ganancial también. Exactamente. Ya sea por el inciso A del 489 o por el inciso D del 489, claramente es un gasto que debe pagarse con dinero ganancial. Dice, en diciembre del 2014, Carla alquila su consultorio por el plazo de 6 meses. José Antonio considera de que ese alquiler es un acto del 470. Dice que es un acto de disposición. ¿Esto es cierto? No, un acto de administraciones. Exactamente, es un típico acto de administración, porque es aquellos gastos, aquellos actos que intentan o pretenden hacerle rendir frutos al patrimonio. Seguimos, después dice, en enero del 2015, con dinero obtenido de la cesión del Fondo de Comercio de la panadería, hace un largo viaje de turismo. Se está cortando, ¿sí? Interrumpimos acá y nos conectamos en un ratito. ¿Qué les parece? El link. Bueno, profe. Muy bien. ¿En cuánto nos conectamos?
Está en el chat el link. Pero si no te lo paso ahí, chiquitín. Pásense el link ustedes, sí, pues ya se corta. A ver. Ahí está el link,